¿Alguna vez te ha herido alguien en quien confiabas ciegamente? No hablo de un enemigo, no de un desconocido que apenas cruza tu camino. Hablo de alguien cercano, de esa persona con la que compartiste momentos, secretos, risas y lágrimas. Alguien que te miraba con aprecio, o eso creías, que decía estar contigo, hasta que no lo estuvo, que prometía estar a tu lado, pero cuando llegó el momento crucial, eligió dejarte solo. La traición duele porque nace del amor. Si no te importara esa persona, no te dolería tanto. Pero cuando te traiciona alguien a quien le diste tu confianza, el golpe no es solo emocional, es espiritual. Esa sensación de vacío, ese nudo en la garganta, esa mezcla de incredulidad y rabia. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hice yo para merecer esto? A veces, la traición viene de un amigo, a veces de un familiar, a veces de alguien que amas profundamente. Y en medio del dolor nace una pregunta. ¿Qué hago ahora? ¿Respondo con el mismo veneno? ¿Me cierro, me lleno de odio y planeo cómo devolverle el daño? ¿O hay otra salida? ¿Una más difícil, pero más liberadora? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una traición que cambió la historia del mundo. La traición de Judas a Jesús. El beso que marcó el inicio del fin y al mismo tiempo el inicio de nuestra redención. Hoy no vamos a hablar solo de Judas, vamos a hablar de ti, de lo que haces con esa herida, de lo que puedes elegir hoy, venganza o perdón. Cuando escuchamos el nombre de Judas, lo primero que sentimos es rechazo. Lo asociamos con traición, con falsedad, con lo imperdonable. Pero Judas no siempre fue el traidor. Fue uno de los elegidos por Jesús, uno de los 12. Caminó con él, comió con él, escuchó su voz de cerca, vio milagros con sus propios ojos, fue testigo de lo sobrenatural y aún así eligió traicionar. ¿Por qué? Algunos dicen que por dinero, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Otros creen que esperaba forzar a Jesús a actuar como un líder político, y al no ver eso, se frustró. Tal vez fue una mezcla de desilusión, codicia y orgullo, porque Judas no era un monstruo, era humano, como tú, como yo. Lo que lo llevó a traicionar no fue un solo acto, sino una serie de pequeñas decisiones internas. Momentos donde pudo corregir el rumbo, pero no lo hizo. Y cuando tomó la decisión final, no llegó con una espada, sino con un beso, un gesto que simboliza confianza, cercanía, afecto. Pero esa noche, ese beso fue veneno. Fue traición disfrazada de amor. Y lo más impactante, Jesús no lo rechazó, no se apartó, no gritó, solo le dijo con una ternura difícil de comprender: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús sabía, siempre supo, pero aún así le lavó los pies, aún así compartió el pan, aún así lo llamó amigo, porque el corazón de Jesús no cambiaba según lo que otros hicieran. Él no reaccionaba con odio, sino con compasión, y ahí está el gran reto. Si Jesús fue traicionado y respondió con amor, ¿qué nos está enseñando a nosotros? Jesús sabía, desde el principio, no solo que sería traicionado, sino quién lo haría, cuándo y cómo, y aún así, no lo evitó. En la última cena, rodeado de sus discípulos, dijo: «Uno de ustedes me va a entregar». En ese momento, pudo señalarlo, exponerlo, apartarlo, pero no lo hizo. En vez de eso, le ofreció pan, un acto de hospitalidad, de intimidad, de gracia. Le lavó los pies. Sí, a Judas, al que ya había hecho el trato. El maestro, de rodillas, limpiando los pies del traidor. ¿Quién hace eso? Jesús no fue víctima de la traición, fue maestro en medio de ella. Nos mostró que el perdón no empieza cuando termina el dolor, empieza antes. Muchos de nosotros esperamos que pase el tiempo, que la herida sane, para considerar perdonar. Pero Jesús perdonó antes de ser herido. Él no permitió que el odio creciera.
No dejó espacio para el rencor, porque su propósito era más grande que su orgullo, su amor más fuerte que la ofensa. Podía haber llamado legiones de ángeles, podía haber condenado a Judas en ese instante, pero eligió el silencio, eligió la cruz, y en la cruz, cuando ya había sido abandonado, traicionado, golpeado, humillado, aún tuvo fuerzas para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes imaginar ese nivel de compasión? No era debilidad, era poder controlado, era amor en su máxima expresión. Jesús no reaccionó con violencia, no cargó con odio, porque sabía algo que hoy necesitamos recordar. El perdón no es para los que lo merecen, es para los que deciden amar incluso cuando duele, y esa decisión cambia el mundo. Andrea tenía 22 años. Llevaba años de amistad con Sofía, su mejor amiga desde que eran niñas. Compartieron juegos, secretos, viajes, sueños. Se decían hermanas del alma. Eran inseparables. Cuando Andrea conoció a Daniel, su novio, Sofía estuvo ahí desde el primer día. La apoyó, la aconsejó, incluso lloró de felicidad cuando comenzaron a planear un futuro juntos. Pero un día todo se rompió. Andrea encontró mensajes, conversaciones ocultas, fotos, pruebas. Sofía y Daniel estaban saliendo a escondidas desde hacía meses. Detrás de su sonrisa había traición. El mundo de Andrea se vino abajo. No solo perdió a su pareja, perdió a su hermana del alma. Su refugio se convirtió en tormenta. Su primera reacción fue la rabia. Quiso enfrentarlos, gritarles, hacer público lo que habían hecho. Imaginó 1000 formas de vengarse, de hacerles sentir el mismo dolor. Pero con el paso de los días, algo en su interior empezó a cambiar. Ese enojo constante no la estaba sanando, al contrario, la estaba consumiendo. Una noche, en medio del llanto, se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cuánto tiempo más quiero vivir con este veneno? Comprendió que el perdón no es para ellos, es para uno mismo. Perdonar no es olvidar, no es justificar, es soltar, es decidir no cargar más con el peso del odio. Andrea eligió perdonar, lloró, dudó, tuvo recaídas, pero siguió adelante, no porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía paz. Hoy, Andrea está reconstruyendo su vida. No niega el dolor, pero ya no vive en él, porque entendió algo poderoso. El perdón no borra lo que pasó, pero sí cambia lo que viene después. Cuando alguien nos hiere, algo dentro de nosotros grita: hazle lo mismo. Queremos que esa persona sufra, que sienta lo que sentimos, que pague por lo que hizo, y en el fondo, creemos que vengarnos nos dará alivio, pero no lo da. La venganza puede parecer justicia, pero es una trampa disfrazada. Nos ata a la persona que nos hirió, nos mantiene conectados a la herida. Lo que empezó como dolor se convierte en identidad y sin darnos cuenta vivimos en función del daño recibido. ¿Te ha pasado? ¿Has estado tan dolido que planear tu respuesta fue más importante que sanar? El problema es que la venganza prolonga el ciclo. Herimos como nos hirieron y terminamos convertidos en aquello que juramos no ser. Pero hay otra opción, una que no es fácil, pero sí liberadora: el perdón. Perdonar no es decir que estuvo bien, no es borrar lo que pasó, es dejar de arrastrarlo, es romper la cadena. La Biblia dice: no paguen a nadie mal por mal. No se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. También dice: la venganza es mía, dice el Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que no estás llamado a ser juez, estás llamado a ser libre. Cuando eliges perdonar, te liberas del control que el otro tenía sobre ti. El dolor deja de dictar tu historia y tú recuperas el poder de tu camino. El perdón no es debilidad, es fuerza, es coraje,
Es decir, no permitiré que esto me destruya, porque el perdón no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que tú eliges ser a partir de ahora. Todos en algún momento hemos sido traicionados por un amigo, un familiar, una pareja, alguien en quien confiábamos profundamente. Esa herida no se olvida fácilmente y no se borra con frases bonitas, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese dolor? Puedes cargarlo por años, convertirlo en parte de tu identidad, repetir la historia una y otra vez, alimentando el resentimiento, o puedes tomar una decisión valiente, dejarlo ir. Jesús fue traicionado de la forma más cruel, por uno de los suyos, y aún así no devolvió mal por mal, no maldijo, no humilló. Aún colgado en una cruz, eligió perdonar, no porque la traición no doliera, sino porque su propósito era más grande que el dolor. Tú también tienes un propósito, y no puedes cumplirlo con cadenas en el alma. El perdón no es un evento mágico, es un proceso, a veces diario, a veces difícil, pero siempre poderoso. Tal vez hoy no sientes que puedes perdonar. Está bien, pero puedes comenzar por decir, Dios, ayúdame a soltar esto. Puedes empezar por orar por esa persona, aunque sea con lágrimas. Puedes decidir que tu paz vale más que tu orgullo. No tienes que sentirlo al 100%, solo tienes que dar un paso, porque perdonar no es olvidar, es recordar sin odio, es mirar la cicatriz y saber que ya no duele igual. Así que hoy, antes de cerrar este video, piensa en esto. ¿A quién necesitas soltar? ¿A quién necesitas perdonar? Aunque no lo merezca, no por ellos, por ti, porque mereces caminar libre. Jesús te mostró el camino. Ahora es tu turno de decidir. ¿Te gustó este contenido y quieres ver más? Entonces no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien más, comparte este video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo contenido.